El 17 de febrero de 2012, en el norte de Suecia, rescataron a un hombre que había quedado atrapado por la nieve en su coche. Había pasado allí 60 días con restos de comida y nieve para subsistir, mientras la temperatura exterior descendía hasta 30 grados bajo cero. Si yo fuera a atender a un hombre que lleva 60 días en un coche sin alimentarse, esperaría encontrarme un cadáver. Es un increíble relato de supervivencia en un clima gélido. Hablaremos con los rescatadores. Me resulta increíble y sorprendente haber encontrado a ese hombre en su coche con vida. Y con los médicos que trataron a este extraordinario superviviente. Sobrevivir en Suecia durante 2 meses invernales con muy poca comida es toda una hazaña. Investigaremos los motivos por los que este hombre sobrevivió. A este hombre le faltaban días y no semanas para perder la vida. Los límites de la resistencia humana. Uno no está muerto mientras esté caliente y seco. Y descubriremos cómo este increíble relato de supervivencia podría hacer avanzar la ciencia médica. Estamos llegando a un punto al que las generaciones venideras considerarán un avance decisivo. 60 días bajo la nieve. Un coche está enterrado en la nieve. Lleva 2 meses ahí, a 15 kilómetros de la ciudad de Umeå, en el norte de Suecia. El coche está aparcado en un páramo helado a 1,5 kilómetros de la autopista más cercana. Durante las Navidades cayeron fuertes nevadas en esa zona, seguidas de temperaturas extremas de 30 grados bajo cero. El 17 de febrero de 2012, un excursionista en moto de nieve divisa un coche aparentemente abandonado y se acerca a investigar. Limpia la nieve de la ventanilla y, sorprendido, observa movimiento en el interior. En el coche hay un hombre casi inconsciente. Coge el teléfono y llama a emergencias. Cuando recibimos la llamada, el jefe de bomberos me dio la orden de coger la oruga y reunirme con la policía y los sanitarios. La policía se adelantó con las motos de nieve. Hola. 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 Bajamos de las motos y caminamos aproximadamente 10 metros hasta el coche. Llamamos a la ventanilla y dijimos que éramos de la policía. No se escuchaba nada en el interior, así que decidimos abrir la puerta. En el interior se veían latas vacías y basura, pero también se intuía una persona. La puerta estaba congelada. La policía tuvo que retirar la nieve acumulada para poder abrirla. Hola, soy de la policía. Cuando abrí la puerta, me golpeó un fuerte olor. Le volví a decir que éramos de la policía y él me miró desde su saco de dormir. Le vi la cara y conseguí establecer contacto ocular. Cuando llegamos, los policías ya habían abierto una puerta, la del copiloto, y hablaban con el hombre del coche. Los policías intentaban convencerlo para que saliera del coche. Le expliqué quién era yo y le pregunté qué estaba haciendo allí. Entonces me dijo que llevaba allí desde el 18 de diciembre
Le pregunté cuándo había sido la última vez que había comido, porque el 18 de diciembre había sido hacía 2 meses. Y me dijo que unos pocos días después de llegar. Por lo que pude ver, el sujeto tenía un aspecto débil y demacrado. Creo que llevaba allí mucho tiempo. Aquel hombre llevaba 2 meses sin comer y necesitaba tratamiento médico inmediato, pero al principio se resistía a recibir ayuda. Al principio, el sujeto no quería venir con nosotros. Quería quedarse, pero la policía consiguió convencerlo de que nos acompañara al hospital. El hombre estaba instalado en el asiento trasero, pero los agentes no podían abrir las puertas traseras. Tenían que buscar la manera de que pasara a la parte delantera. Al final, consiguió arrastrarse con sus últimas fuerzas hasta el asiento delantero. Y desde allí, lo sacamos por la puerta del copiloto y lo acomodamos en la camilla. Mientras el equipo lo trasladaba al hospital, se hizo evidente la magnitud del suplicio. Era extraordinario que hubiera sobrevivido en aquel ambiente helado. Hasta el salpicadero del coche estaba congelado. ¿Cómo había sobrevivido? El saco de dormir, la ropa de invierno y el hornillo sugieren que iba preparado. Pero no había rastro de comida, solo un refresco congelado y vasos de plástico vacíos. Me llevé una gran sorpresa cuando aquel hombre nos dijo que llevaba allí 2 meses sin comida ni agua. Este extraordinario relato de supervivencia saltó a la prensa internacional y enseguida lo apodaron el muñeco de nieve. Después informaron de que era Peter Skilberg, de 44 años. Hay quienes dudan del relato de Peter Skilberg, pero quienes lo rescataron lo encuentran probable. Teniendo en cuenta el olor del coche y el estado físico del sujeto, es posible que estuviera allí desde el 18 de diciembre, tal y como dijo, aunque solo una persona lo sabe con certeza, él mismo. Por lo que yo vi, aquel hombre llevaba en el coche 2 meses. Dada la cantidad de nieve que rodeaba el coche y porque además la nieve estaba intacta. Es difícil decir cómo consiguió permanecer allí durante tanto tiempo. ¿Quién era Peter Skilberg? ¿Cómo consiguió sobrevivir 60 días a una temperatura de 30 grados bajo cero? El 17 de febrero de 2012, Peter Skilberg, de 44 años, fue rescatado de su coche en el área subártica del norte de Suecia. Decía llevar 2 meses en su coche sin comida. En ese lapso de tiempo, la temperatura había descendido hasta los 30 grados bajo cero. Me resulta increíble y asombroso haber encontrado a ese hombre en su coche con vida, con un clima tan gélido y sin comida ni agua. Mientras la noticia se extendía por el mundo, la comunidad científica empezó a hacerse preguntas. Si yo fuera a atender a un hombre que lleva 60 días en un coche sin alimentarse, con esta temperatura y sin calefacción, esperaría encontrarme un cadáver. Sobrevivir en esa situación durante 60 días está en el límite de lo esperado en supervivencia. Sospecho que a ese caballero, dado el estado en que estaba, dado el nivel de consciencia que presentaba, le faltaban días y no semanas para perder la vida. Si esclarecemos el misterio de quién es Peter Skilberg y lo que tuvo que pasar, quizá podamos averiguar cómo engañó a la muerte y los motivos por los que consiguió sobrevivir. Se sobrevive mejor cuando se tiene buena forma física y la mente clara.
De esta forma se pueden tomar las decisiones correctas durante un largo periodo de tiempo. La mentalidad es el factor más influyente a la hora de sobrevivir en la naturaleza. Hay que tener esa voluntad de sobrevivir. Eso es exactamente lo que dicen las personas que han tenido que sobrevivir largos periodos de tiempo. ¿Quién es Peter Skilberg? Era vecino de la ciudad de Karlskoga, a 1100 kilómetros al sur de Umeå, donde fue encontrado en su coche. Es un pequeño distrito con una población de 27.000 habitantes. Algunos conocidos de Peter dicen que era muy reservado. Conocí a Peter cuando vivía en el edificio donde trabajaba de conserje. Era un buen trabajador. Como persona, era un poco retraído y le gustaba estar solo. Al menos, esa era la impresión que me daba a mí. Era un buen compañero y un gran amigo. Juntos pintábamos y decorábamos pisos y renovábamos cocinas. Él dormía en su coche. Le gustaba estar en el coche y salir al campo, a la naturaleza. No era la primera vez que terminaba en mitad de un bosque. Por lo que he sabido sobre su carácter, era una persona más bien inclinada a la soledad. Uno de los inconvenientes de estar solo en la naturaleza es el aislamiento. A cada individuo le afecta de forma diferente, pero puede ser muy aburrido no tener contacto con ningún ser humano. Somos animales sociales. Parece ser que Peter Skilberg era un manitas y disfrutaba estando solo. Ambos factores pudieron influir en su capacidad para sobrevivir. Aparentemente salió de Karlskoga en la primavera de 2011 y condujo 1100 kilómetros hacia el norte, hacia Umeå. Su itinerario exacto es desconocido, pero en verano, el encargado de una gasolinera a solo 5 kilómetros de donde Peter fue rescatado recuerda haberle visto. Recuerdo que el tipo vino a la tienda en verano y era una persona amable, un poco delgado. No parecía un vagabundo. Parecía un campista. Creo que vino de 5 a 10 veces. Compraba tabaco, pan, café, embutido, lo normal. Le pregunté dónde vivía y me dijo que en la carretera, en el bosque, que llevaba así un par de semanas y que era del sur de Suecia. No tenía trabajo ni oficio. Cuando uno se va al bosque es porque tiene una casa y pasa allí un par de semanas. Pero él me dijo que estaría tanto tiempo como quisiera. Peter estuvo viviendo en su coche en el bosque en las afueras de Umeå durante el verano, cosa que no es tan rara. Suecia, como otros países de Europa, se ha visto afectada por el declive económico. En esta zona hay más personas que viven así. Ahora mismo vivo en mi coche. Sí, sé que otras personas también lo hacen. Es muy caro mantener un piso o vivir en hoteles y sitios así. Me pongo aquí y me echo esto por encima. Duermo aquí. A veces pongo la cabeza aquí y a veces allí. Al contrario que Skilberg, este hombre no vivió en el coche durante el invierno. Cuando Peter llegó en el verano de 2011, la temperatura se mantenía sobre unos agradables 18 grados. Incluso el bosque podría haberle proporcionado alimento. En el bosque hay muchas cosas que se pueden aprovechar. Y es algo que se ha hecho desde hace miles de años para subsistir en esta parte del mundo. Así, ha podido sobrevivir el hombre en esta zona. Esto de aquí son líquenes que crecen en la roca. Es una de las 3 especies comestibles que hay en Suecia.
Tiene buen sabor. De hecho, sabe a seta. Contiene carbohidratos. Se puede sobrevivir mucho tiempo comiendo esto. Esto es un líquen llamado musgo de Islandia. Contiene carbohidratos. También tenemos el escaramujo, que además de vitamina C, también contiene carbohidratos. Y están muy ricos. El hombre del coche de Umeå podía subsistir si tenía suficiente equipamiento y si había pescado y recogido comida durante el verano. Sabemos que en el invierno es mucho más difícil sobrevivir en el bosque. Cuando empezó a nevar a finales de diciembre de 2011, la temperatura descendió bruscamente hasta los 30 grados bajo cero. No importa la voluntad que tuviera Peter ni cuánto se preparara, la hipotermia y la congelación matan en horas. Cuando por exposición al frío la temperatura del cuerpo baja de los 37 grados, llega la hipotermia. La hipotermia depende de la temperatura corporal, que en una persona lo normal es que sea de unos 37 grados. Cuando la temperatura corporal desciende hasta los 35 grados, hablamos de una hipotermia leve. Cuando te enfrías, en general, los procesos metabólicos del organismo se ralentizan. La respiración se ralentiza, pero, por otra parte, las exigencias metabólicas son menores y el organismo no necesita tanto oxígeno. Si te enfrías más, el cuerpo se congela y muere. La muerte llega más lentamente que a 37 grados. El frío afecta a la piel, empezando por las partes expuestas del cuerpo, seguramente la cara. Se empieza a sentir una quemazón y en esa fase se sufren lesiones superficiales. Cuando te enfrías, el cuerpo activa sus mecanismos de defensa. Lo primero que se nota es que las manos, los pies y la piel se bloquean. No les llega sangre. El cuerpo aprovecha la sangre de la piel para maximizar el aislamiento térmico. En primer lugar, el cuerpo se dedica a mantener la temperatura interna, porque ello preserva la vida. Cuando nos enfriamos, cortamos la circulación sanguínea de los miembros para mantenerla del cerebro y los órganos vitales. Cuando se sufre hipotermia, el deseo de encontrar calor, refugio y comida es la primera reacción frente al descenso de la temperatura corporal. Un abrigo, un periódico, un saco de dormir, cualquier cosa que te pongas alrededor del cuerpo actuará de barrera protectora entre el aire a 30 grados bajo cero y la piel y ralentizará el enfriamiento del cuerpo. En cuestiones de supervivencia, encontrar refugio puede marcar la diferencia. Al entrar en un refugio ya no estás expuesto al viento ni a la humedad. Tenía un saco de dormir en el coche y también zapatos de invierno, mallas térmicas y una chaqueta. El coche, el saco de dormir y la ropa de invierno le ayudaron a subsistir. Proteger las extremidades también fue decisivo para evitar la congelación y una hipotermia grave. Es una situación peligrosa, ya que puede conllevar la necrosis de los tejidos de los dedos, la nariz, las orejas, que a su vez podría suponer la amputación del miembro. Dan Witkowski puede dar fe de la magnitud de las lesiones que el frío puede provocar. Tuvieron que amputarle las piernas después de perderse cuando esquiaba y pasar 5 días y 5 noches solo y sin refugio en las duras condiciones de la cordillera de las Cascadas. Estar perdido durante 5 días me obligó a pensar en cómo sobrevivir a cada momento. El cuerpo me fallaba. Intentaba caminar, pero me caía sin más motivo que el agotamiento.
Aún tenía la mente clara, pero el cuerpo me fallaba. Cuando te congelas, los pies se te ponen de un blanco como de cera. Yo tenía así los pies. Tenían zonas negras. Lo negro no me importaba porque los nervios estaban muertos. Pero lo demás quemaba. Aquello fue un proceso difícil. Cuando me encontraron tenía poca temperatura corporal. La hipotermia me estaba espesando la sangre y estaba a punto de sufrir un infarto. No iba equipado para pasar allí mucho tiempo. Fue una dura experiencia porque no iba preparado. Estar preparado para el frío es esencial. Es algo que el ejército sueco sabe demasiado bien. El comandante Tony Gustafsson les enseña a las tropas de montaña cómo sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del mundo. Aquí aprendemos a generar conocimientos sobre cómo evitar los problemas que conlleva el frío, la nieve y demás. Un error te puede hacer perder un dedo. Si es un error grave, puedes morir. El frío se apodera de ti enseguida y cuando eso ocurre, es muy difícil librarse. Como consecuencia, se puede llegar a morir en ese entorno. El servicio militar ha sido obligatorio para los jóvenes suecos hasta 2010. Es posible que Peter Skilberg estuviera en el ejército y aprendiera técnicas de supervivencia. Si el hombre del coche hubiera hecho el servicio militar como tantos otros jóvenes, habría aprendido técnicas de supervivencia como parte del entrenamiento militar. De esa forma tendría conocimientos que le habrían ayudado a sobrevivir. Pero la supervivencia de Peter no solo dependía de su capacidad física para superar el frío extremo, también dependía de su capacidad mental para asimilar la situación, porque uno de los órganos que se ven afectados por el frío es el cerebro. Cuando rescataron a Peter Skilberg de su coche helado en febrero de 2012, dijo llevar allí 2 meses sin comida. El hecho de que no hubiera muerto cuando la temperatura exterior era de 30 grados bajo cero desconcertó a sus rescatadores. Nunca había visto nada parecido. Que un hombre sobreviva 2 meses en su coche sin comida ni agua. Para comprender lo que vivió y cómo sobrevivió, hay que examinar los cambios que se producen en el organismo sometido a condiciones extremas. Cuando disminuye la temperatura corporal a 36, 35 grados centígrados empiezan los escalofríos. Al tiritar se ponen en marcha los músculos y así se genera más calor. El cuerpo provoca escalofríos para mantener el calor interno y progresivamente se tirita con mayor intensidad. Y en lugar de ser escalofríos intermitentes, hay un temblor continuo que al final provoca una contracción generalizada. Recuerdo tiritar como nunca. Me temblaba todo el cuerpo, cosas que no sabía que pudieran temblar. Tiritaba violentamente durante toda la noche. Yo me daba golpes pensando que tal vez eso me ayudaría a mover la sangre, los músculos o lo que fuera que provocaba el temblor. Cuando llegó la mañana, después de haber tiritado toda la noche, mi cuerpo estaba agotado. Puedes confiar en los escalofríos y en el ejercicio para mantenerte caliente. Puedes hacerlo mientras aguantes el esfuerzo, ya sea de tiritar o de hacer ejercicio, siempre que tengas combustible. Nuestro cuerpo es como una casa. La caldera está en el sótano. Si no le echas un leño o aceite que mantengan la llama prendida, no tendrás calor interno en el cuerpo. El misterio del caso de Peter es que aparentemente no tenía comida. El combustible del cuerpo proviene de las calorías ingeridas con la comida y la bebida o de las reservas de grasa cuando hay un ayuno prolongado. ¿Cuánta comida tenía Peter Skilberg a su disposición para prolongar su vida? El vídeo muestra evidencias en su coche de latas de refrescos vacías y bebidas energéticas, pero si comía o no, en realidad sigue siendo un misterio. No vi restos de comida ni nada. Así que es difícil decir cuánto tiempo llevaba sin comer. Dijo que llevaba allí desde el 18 de diciembre. Le pregunté que cuándo había sido la última vez que había comido, porque hacía ya 2 meses de aquello, y dijo que unos días después de llegar.
¿Cómo consiguió sobrevivir Peter 2 meses sin comida? El cuerpo es algo increíble. Tras 4 días sin comer, pasa a modo de inanición. Es una de las razones por las que es tan difícil hacer dieta, porque en cuanto el cuerpo detecta que le falta sustento, se dedica a defender el suministro de energía, en especial el suministro de glucosa al cerebro. Se sabe de personas que han sobrevivido sin comida durante 2 meses o un poco más. Eso depende de las reservas. Porque cuando el ser humano no come, el organismo se come a sí mismo. Empieza a consumir grasa y si continúa sin comer, consume los músculos y los tejidos conectivos. Sabemos por los campos de concentración y por las huelgas de hambre que lo más que se puede ayunar ronda los 60 días. Si a eso le añadimos el estrés por el frío, podemos llegar a la conclusión, dado el estado en que encontraron al caballero, de que le faltaban días y no semanas para perder la vida. Nunca había visto a nadie tan delgado ni en tan mal estado. Le pregunté de qué se alimentaba y me dijo que de nieve derretida. Le dijo a la policía que había cogido nieve del techo del coche y efectivamente en la nieve se veían las marcas de sus manos. Comer nieve puede ayudar a una persona a sobrevivir durante un tiempo porque aporta fluidos al cuerpo. Necesitamos agua para subsistir. Necesitamos agua para mantener los riñones funcionando. Si los riñones no reciben suficientes fluidos, dejan de trabajar y uno muere. Es posible que Peter sobreviviera 2 meses sin comida hidratándose con nieve derretida. No obstante, la falta de alimento y el frío pueden haber repercutido en su cerebro. Es posible, e incluso probable, que Peter no fuera consciente de los riesgos y la amenaza creciente a su existencia que suponía aquella situación. Uno de los inconvenientes de la desnutrición severa es que se pierde el apetito. No quieres comer, te vuelves apático. Las cosas no te preocupan y entonces se toman extrañas decisiones. Lo mismo ocurre cuando el cerebro deja de funcionar correctamente debido a la hipotermia. Entonces, no se hacen las cosas normales que podrían protegerte del entorno. El comandante Tony Gustafson comprende que un entorno gélido puede tener efectos adversos sobre la mente. Cuidado, no caigas. El suelo está muy resbaladizo. Por eso les da a sus tropas un entrenamiento especial que los ayuda a soportar el frío extremo. El agua disipa el calor 25 veces más rápido que el aire a la misma temperatura. Es muy importante que aprendas a reaccionar si caes en agua helada. El frío puede influir en la capacidad para tomar la decisión acertada. Por tanto, los entrenamos para eso, poniéndolos en situaciones donde se ven afectados por el frío, por la nieve. Es para entrenarlos y para que no tomen las decisiones equivocadas. Intenta concentrarte en controlar la respiración. Sí, señor. Después de eso, permaneces de 5 a 10 minutos debajo del agua. Un paso adelante, de frente. Tranquilo, tranquilo. Controla la respiración. Se puede ver que se está hiperventilando ahora. Intenta controlar la respiración. Debido a la contracción de los vasos sanguíneos, le está subiendo la tensión considerablemente. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Tengo mucho frío. Sí, sí, lo sé. ¿Puedes hablar? Sí. Bien. ¿Quieres salir? Sí, ¿puedo salir ya? Sí, puedes salir. Usa los bastones. Las tropas del comandante Gustafson reciben entrenamiento para poder superar la hipotermia física y mentalmente.
El frío extremo podía estar afectando a la toma de decisiones de Peter durante su estancia en el coche. Cuando la temperatura del cuerpo baja de los 33 grados, se empiezan a tomar malas decisiones. Uno se vuelve apático y deja de preocuparse por lo que ocurre. Si baja de eso, si llega a los 30 grados centígrados, llegamos a la fase de la hipotermia grave. En esa fase, eres incapaz de pensar con lucidez. Se me fue la cabeza y no pensaba. Entonces tuve alucinaciones. Veía cosas irreales y que parecían de los pueblos nativos americanos, pero diferentes. Cosas del futuro de los nativos americanos que yo no había visto nunca. En el punto álgido de la alucinación, mi mente proporcionaba detalles de aromas y sabores. Nunca me habría imaginado algo así. En la fase de las alucinaciones y la apatía, la desgana puede impedir que hagas lo que tenías intención de hacer antes, como salir a buscar ayuda. Tanto la inanición como el frío afectan al cerebro. Eso explicaría la negativa inicial de Peter de recibir ayuda. Cuando llegamos, los policías intentaban convencer al sujeto para que saliera del coche. Pero al principio no estaba muy por la labor. Quizá porque estaba confuso debido al frío. Puesto que el coche no estaba demasiado lejos de la carretera, podía haber caminado en busca de ayuda. La carretera solo estaba a 1,5 kilómetros. Así que puede que él mismo decidiera quedarse en el coche. Me sorprende mucho que no caminara hasta la carretera para intentar llegar a la ciudad. No buscó ayuda. Un motivo puede ser que pensara que no necesitaba ayuda. Esto podría ser porque su conciencia, su capacidad para asimilar su propio estado, se había deteriorado de tal modo que creía que estaba bien. Ese es uno de los aspectos más extraños y paradójicos de la hipotermia. Se pierde la capacidad de realizar lo que tú y yo haríamos, las cosas normales que se hacen para protegerse de las condiciones ambientales. Dada la combinación de la inanición, la deshidratación y el frío, es asombroso que Peter sobreviviera. Aún hay otro factor determinante que podría haberle ayudado a sobrevivir. Sabemos que no siguió enfriándose, porque la hipotermia, si no se impide, provoca la muerte en horas. Esta persona sobrevivió 2 meses. Tuvo que estabilizar la temperatura corporal de alguna forma. Seguramente se quedó en la fase leve y sufrió escalofríos, pero sin llegar a un nivel que consumiera toda su energía. Llegó a un nivel que podía compensar. No siguió enfriándose. De tal modo no habría estado consciente y habría muerto. ¿Cómo estabilizó Peter su temperatura corporal? Irónicamente, es probable que la nieve lo mantuviera con vida. Antes de ser descubierto, su coche estaba enterrado en la nieve. El coche estaba casi enterrado en la nieve. Solo se veía un poco el parabrisas delantero. Casi parecía un iglú. El coche congregó la nieve a su alrededor y toda esa nieve fue un aislamiento extra para el coche. Estando bajo la nieve o dentro de un iglú con paredes de nieve, la temperatura suele rondar los 0 grados. No depende de la temperatura exterior. Las propiedades aislantes de la nieve que recubre el coche se conocen como efecto iglú. Usar la nieve como aislante para construir refugios es algo que el comandante Tony Gustafson les enseña a sus tropas para que puedan sobrevivir en el frío extremo.
Estamos dentro. Como vemos, el nivel del suelo está un poco más bajo que el de la entrada. Aquí dentro tenemos una bolsa de aire frío. El aire frío es más denso que el caliente y cae al suelo. Eso es lo que queremos. Que el aire frío se vaya a la entrada y que el aire caliente se quede aquí. Ahora, tú y yo producimos de 80 a 100 vatios de energía por persona y podemos caldear bien el aire. Porque aquí dentro se caldeará enseguida y se quedará aquí. Aunque fuera haya 20 grados bajo cero, aquí dentro, en el suelo, estaremos a 0 grados. Para poder sobrevivir 2 meses sin comida, el conductor del coche hizo lo más acertado, porque se quedó en un espacio a baja temperatura, pero sin llegar a congelarse, y con un buen saco de dormir no te hielas. El efecto iglú en el interior del coche pudo jugar un papel decisivo para salvar la vida de Peter Skilberg, ya que le ayudó a que su temperatura interna se mantuviera sobre el nivel crítico. ¿Qué podemos aprender de la supervivencia extrema? ¿Qué repercusiones tendrá en el futuro de la ciencia médica? Estamos llegando a un punto al que las generaciones venideras considerarán un avance decisivo en la capacidad para tratar a las personas. Durante 60 días, Peter Skilberg subsistió dentro de su coche sin comida, mientras la temperatura en el exterior llegaba a los 30 grados bajo cero. Irónicamente, la nieve le ayudó a mantener el calor porque creó un efecto iglú dentro del coche e impidió que su temperatura corporal descendiera demasiado. El de Peter es solo uno de los múltiples casos que permiten a los científicos comprender la reacción del cuerpo ante el frío extremo. Una de las claves de la sensación de hipotermia es que puedes parecer muerto, pero aún queda vida dentro del cuerpo. Sé de una mujer que cayó de cabeza en un torrente procedente del deshielo. Cuando la rescataron, su temperatura era de 13,7 grados. La razón por la que sobrevivió es que su cerebro estaba a tan baja temperatura y su metabolismo iba tan lento que pudo soportar mucho tiempo el paro cardíaco. Sabemos que se puede sobrevivir 1 hora sumergido en agua helada, pero debe estar helada. Y también ayuda a que el individuo sea pequeño. No es que sobrevivan porque no se ahogan. Se han ahogado, pero antes de completar el proceso del ahogamiento, su cerebro se ha enfriado. Al enfriarse, disminuye la cantidad de oxígeno que necesita, de modo que la cantidad de oxígeno disponible dura mucho más, hasta 1 hora. Los casos de supervivencia extrema como el de Peter Skilberg son de vital importancia para los médicos. Les ayudan a entender las capacidades y los límites del cuerpo humano en condiciones que no pueden ser reproducidas en el laboratorio. Estos sucesos anecdóticos del mundo real son cruciales porque no podemos reproducirlos en el laboratorio. Está más allá de lo que la ética nos permite. Así podemos ir completando el gráfico. Así hallamos respuesta a la cuestión de cuánto tiempo pueden sobrevivir las personas atrapadas por una avalancha o los ahogados en agua helada. Sabemos que alguien sobrevivió antes y eso es importante. Los médicos han estudiado más casos como el de Peter y empiezan a comprender que el frío controlado puede salvar vidas. El metabolismo del cuerpo se ralentiza al enfriarse, disminuyen las pulsaciones y la cantidad de oxígeno requerida por el cerebro. En todo el mundo se emplea la hipotermia inducida en intervenciones quirúrgicas. Se utiliza, por ejemplo, donde yo trabajo, en cirugía cardíaca, cuando hay que intervenir los vasos que van hacia la cabeza y el callado aórtico. Se enfría al paciente hasta los 18 grados. Entonces se bloquea la circulación sanguínea durante unos 45 minutos. Y después se reanuda sin haber dañado el cerebro. No sabemos cuál es la temperatura mínima a la que el organismo puede sobrevivir, pero sabemos que hay niños que han estado a 9 grados centígrados y han sobrevivido.
En 2010, Finley Barton, de 4 meses, superó un grave problema cardíaco mediante la hipotermia inducida. Bajaron su temperatura a 33,4 grados poniéndole en una bolsa de hielo durante la operación. Ese procedimiento le salvó la vida. Estaba gris y azul, y cuando pudimos tocarlo, estaba frío como el hielo. Pero se calentó cuando salió. Creía que no era posible, pero ahora lo quiero más. Siempre será muy especial. Ahora se cree que enfriar directamente el cerebro puede ayudar a rehabilitar a las víctimas de derrames cerebrales. En Edimburgo, el doctor Malcolm MacLeod experimenta con un gorro refrigerante que reduce la temperatura del cerebro. El problema de los dispositivos que enfrían el cerebro es que nadie sabe realmente si enfrían el cerebro. No podemos insertar un termómetro en el cerebro sin provocar daños. Pero en los últimos años, el equipo de Edimburgo, en colaboración con la universidad, ha desarrollado una técnica especial para medir la temperatura dentro del cerebro mediante la resonancia magnética. El doctor MacLeod descubrió que en las víctimas de un derrame cerebral, la parte dañada estaba a mayor temperatura que el resto del cerebro. Lo que se ve en el área delimitada por la línea roja es la zona correspondiente al derrame y se aprecia que la temperatura es más alta que en el resto del cerebro. Lo que nos interesa es saber si podemos reducir esa temperatura, ya sea mediante refrigeración sistémica o mediante refrigeración local de la cabeza, y si así podemos mejorar la recuperación y reducir la lesión. Cree que refrigerando la zona dañada se evitan lesiones ulteriores y se acelera el proceso de recuperación. Estamos llegando a un punto al que las generaciones venideras considerarán un avance decisivo en los tratamientos a víctimas de derrames cerebrales. El hilo conductor de todos estos casos es que al reducir la temperatura corporal, disminuye también la velocidad del metabolismo. Un proceso que algunos científicos piensan que puede ser la clave de los viajes espaciales. Si pensamos en enviar una tripulación a Marte, hemos de considerar que la misión durará un par de años. Esto repercute en el tamaño de la nave espacial. Si consiguiéramos reducir la cantidad necesaria de comida, agua y aire de la tripulación, podríamos realizar estas misiones con vehículos más pequeños, más eficientes y más baratos. Puede parecer ciencia ficción, pero el doctor Gianmarco Radice de la Universidad de Glasgow espera que mediante la hibernación inducida por enfriamiento del cuerpo humano, algún día podamos enviar naves tripuladas a Marte. La hibernación humana nos da la posibilidad de reducir el metabolismo del astronauta a niveles muy bajos, ralentizando la respiración, ralentizando las pulsaciones y eliminando en lo posible las necesidades de nutrientes y fluidos de los astronautas. Creo que la hibernación humana es posible. Puede que no ocurra en 10 años, puede que tampoco en 20, pero quizá dentro de 100 años hibernemos astronautas rutinariamente para enviarlos al borde exterior del sistema solar. Esta cuestión y otros trabajos científicos de vanguardia tienen una deuda con personas como Peter Skilberg, el extraordinario superviviente que contra todo pronóstico sobrevivió 60 días bajo la nieve. Llevó la resistencia humana al extremo y su hazaña ha descubierto nuevos horizontes en la ciencia médica. El
El 17 de febrero de 2012, en el norte de Suecia, rescataron a un hombre que había quedado atrapado por la nieve en su coche. Había pasado allí 60 días con restos de comida y nieve para subsistir, mientras la temperatura exterior descendía hasta 30 grados bajo cero. Si yo fuera a atender a un hombre que lleva 60 días en un coche sin alimentarse, esperaría encontrarme un cadáver. Es un increíble relato de supervivencia en un clima gélido. Hablaremos con los rescatadores. Me resulta increíble y sorprendente haber encontrado a ese hombre en su coche con vida. Y con los médicos que trataron a este extraordinario superviviente. Sobrevivir en Suecia durante 2 meses invernales con muy poca comida es toda una hazaña. Investigaremos los motivos por los que este hombre sobrevivió. Cuando recibimos la llamada, el jefe de bomberos me dio la orden de coger la oruga y reunirme con la policía y los sanitarios. La policía se adelantó con las motos de nieve. Hola. 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 Baja de vídeo. A este hombre le faltaban días y no semanas para perder la vida. Los límites de la resistencia humana. Uno no está muerto mientras esté caliente y seco. Y descubriremos cómo este increíble relato de supervivencia podría hacer avanzar la ciencia médica. Estamos llegando a un punto al que las generaciones venideras considerarán un avance decisivo. 60 días bajo la nieve. Un coche está enterrado en la nieve. Lleva 2 meses ahí, a 15 kilómetros de la ciudad de Umeå, en el norte de Suecia. El coche está aparcado en un páramo helado a 1,5 kilómetros de la autopista más cercana. Durante las Navidades cayeron fuertes nevadas en esa zona, seguidas de temperaturas extremas de 30 grados bajo cero. El 17 de febrero de 2012, un excursionista en moto de nieve divisa un coche aparentemente abandonado y se acerca a investigar. Limpia la nieve de la ventanilla y, sorprendido, observa movimiento en el interior. En el coche hay un hombre casi inconsciente. Coge el teléfono y llama a emergencias. De las motos y caminamos aproximadamente 10 metros hasta el coche. Llamamos a la ventanilla y dijimos que éramos de la policía. No se escuchaba nada en el interior, así que decidimos abrir la puerta. En el interior se veían latas vacías y basura, pero también se intuía una persona. La puerta estaba congelada. La policía tuvo que retirar la nieve acumulada para poder abrirla. Hola, soy de la policía. Cuando abrí la puerta, me golpeó un fuerte olor. Le volví a decir que éramos de la policía y él me miró desde su saco de dormir. Le vi la cara